Muchas veces cuando nos sentamos en el sofá de nuestras casas, nos echamos así un poquito y nos ponemos Netflix, HBO, Amazon Prime, cualquiera de estas plataformas, nos ponemos a ver una peli, una serie, un corto, pues muchas veces no nos damos cuenta, no ponemos en valor el trabajo que hay detrás de esos pequeños detalles, de esos matices que son los que realmente, pues bueno, suponen la clave para que nos enganchemos. Por no hablar de los cortos, las películas, las series, los videojuegos de animación, en donde desde la nada un grupo de personas, casi prácticamente lápiz en mano, son capaces de crear un mundo de personajes, de atmósferas, de ambientes que nos atrapan y nos cautivan. Es por eso que en Agenda Spanier, en nuestra sección de cultura, creo que teníamos un debe con el mundo de la animación, con el sector de la animación cinematográfica, una deuda que espero subsanar con creces con la invitada de hoy. Ella es Mari Carmen Cambrils y no exagero si digo que es una de las más prometedoras animadoras del panorama nacional e internacional y ha tenido ya la oportunidad de brillar con luz propia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Es un verdadero placer para mí presentarla en este día de radio. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, Jolly, muchas gracias. Qué presentación, la verdad. Hombre, pero yo creo que la mereces. No exagero cuando digo que tu corta pero exitosa carrera ya te ha llevado muy, muy lejos. Bueno, paso a paso, todo llegará. Aún queda mucho camino que recorrer y muchas cosas que aprender. Cuando ya has conseguido grandes cosas en lo tuyo, yo creo que el futuro es o pensar en el futuro es lo más guay del asunto, ¿no? Porque dices, jope, si ya he sido capaz con mi trabajo junto a un equipo, evidentemente, pero de estar nominada, por ejemplo, a los Goya, como es en el caso de ese maravilloso corto Soy una tumba, pues lo que te queda por delante es de AUPA, ¿no lo crees así? Sí, a ver, en verdad es que cada proyecto te hace empezar de cero, entonces cuando empiezas un proyecto es como que reseteas y sientes que empiezas de nuevo y que vuelves a aprender, lo tienes que aprender todo y en verdad cada proyecto como que te hace superarte un poquito y aparte adaptarte al nuevo equipo, adaptarte al nuevo estilo, porque no todos los proyectos son del mismo estilo o tienen la misma calidad de dibujo, entonces también es como tienes que ser un poco versátil y eso muchas veces te hace que lo aprendido no te sirva. Entonces, el futuro ya no es ambicionar el que hay después, sino es qué hay de nuevo o qué aprender o cómo mejorar tú en cada proyecto, ¿no? al que te enfrentas. Entonces, realmente es una carrera como a largo plazo, ¿no? Porque parece que vas muy adelantada porque pues cuando hay reconocimientos en premios o en festivales, que es la única manera que realmente sientes que valoran el trabajo, ¿no? Porque al final haces cine para la gente que sienta en las salas o va a los festivales a consumirlo, ¿no? Entonces dices, pues guay, pero realmente no hay un... O sea, eso no es la meta, el ganar premios no es la meta es seguir trabajando, seguir teniendo oportunidades para trabajar y sobre todo yo que soy un poco obsesa del trabajo y sobre todo de la animación, pues tener como muchos proyectos a los que enfrentarme y aprender sobre todo. Yeah. Soy una rollera, lo siento mucho por todo este rollo, pero... Que va, para nada. Además, hablas de una cosa muy interesante, me ha gustado mucho que digas, no es tanto el reconocimiento o el ambicionar el futuro, sino el saber que voy a seguir creciendo, voy a seguir aprendiendo. Y más tú, que estudias Bellas Artes en la Universidad de Valencia, estudias el máster en animación en la Politécnica y en las primeras prácticas ya entras en contacto con gente de la talla de Tony Bancroft, de Scott Saba, en Blue Dreams. Cuéntame un poco cómo llegas ahí a realizar las primeras prácticas en Blue Dreams y además con una superproducción como fue Animal Crackers, que aunque no tuvo la trascendencia internacional que se esperaba en un primer momento, pero sí que, por ejemplo, sí que se estrenó en China y tuvo mucho recorrido, además con las voces de Danny DeVito, este tipo de cosas que rozas el cielo de la industria casi en el primer intento, en el primer compás de tu carrera. Y que además ahora está en Netflix, que no la haya visto, pues tiene la oportunidad de poder verla en Netflix. Pues la verdad que en cuanto a esta peli, el cómo llegué ahí, pues un día yo estaba haciendo el TFM antes de terminar el máster y nos avisaron que había una bolsa de prácticas, en este caso era para el departamento de arte. No, yo sí que es verdad que dentro de todo lo que viene a ser la animación, porque la animación consta de muchísima gente, muchísimos departamentos y es un trabajo un poco como en equipo, es como una cadena de trabajo en el que tú tienes que esperar un poco al departamento anterior, pero también tienes que
dependes de que el siguiente departamento tenga tu trabajo, entonces es como una muy buena coordinación. Y en este caso yo sí que sabía o tenía como muy clara que lo que yo quería desarrollar era la animación, pero no quería desaprovechar estas prácticas, y yo creo que todo aprendizaje es bueno, y sobre todo cuando no tienes ninguna experiencia de ningún tipo porque vienes de estudiar y lo que quieres es tener la oportunidad de trabajar en un equipo, en una empresa o en cualquier sitio que te hagan cabida, ¿no? Que te digan, pues te abrimos las puertas, pasa, eres una persona más en el equipo y vas a trabajar como cualquier otra persona más y aprender sobre todo, ¿no? Entonces lo envié y por sorpresa pues me llamaron, me cogieron y nada, pues para allá que me fui a Paterna a hacer las prácticas y en el departamento de arte diseñando, estuve haciendo sets y props en esa peli. Y nada, pues fue una experiencia súper enriquecedora en la cual aprendí un montón, sobre todo esto que te he contado de los proyectos que dependen de departamentos y todo. Claro, yo venía del máster y en el máster haces proyectos, pero o los haces tú porque son entregas de trabajo, o a lo mejor los haces en equipo. Sí, pero mucho más reducidos, ¿no? Claro, no al final equipos de centenares de personas para claro, y sobre todo que eres estudiante, por muy profesional que quieras ser o por muy buena capacidad que tengas de más o menos de haber podido leer o saber cómo funcionan las cosas y decir, pues vamos a hacerlo así porque es así como se hace. Sigues siendo estudiante, quiero decir, no te estás enfrentando a una situación real en la que puedes aprender cómo funciona realmente esta industria desde dentro. Entonces fue muy guay eso, aprendí un montón cómo funciona cada departamento, qué es lo que se necesitaba para poder llegar a lo que yo estaba haciendo, qué es lo que yo hacía, quién lo trabajaba, ¿no? Porque yo estaba diseñando, pero es que después en el departamento de al lado lo estaban modelando, y entonces estabas viendo como tus diseños en papel, de repente otra persona lo había cogido y lo había hecho en 3D, y con todos los detallitos, y era tu diseño en 3D. Jolines, pues eso era una pasada, la verdad. ¿Cómo es el día a día de un animador? Bueno, de una animadora en este caso, y me refiero, todos tenemos en mente ese primer making of, yo creo, de los primeros que hizo Walt Disney, en el que se le veía dibujando, después lo pasaban, bueno, todo esto de la animación ahora es digital y ha cambiado muchísimo, pero es realmente así el día a día de decir, ostras, pues vas con el tiempo justo para acabar, como decías, este objeto, que esté bien por todas vistas. ¿Cómo se vive eso de estar animando? Y sobre todo, cuando ves el resultado final, ¿qué sensación le da el ver que todo el trabajo, todas esas horas de curro? Por ejemplo, en Soy una tumba tuviste muchas horas de curro, fuiste muy principal en esa animación. ¿Qué sensación tienes después de todo ese día a día que ahora nos describirás, de ver el resultado en pantalla y decir, wow, es impresionante? Pues mi trabajo concretamente y la cadena de trabajo en la que yo entro, ¿no? a empezar, pues viene previamente ya de un trabajo de arte muchas veces hecho, en los que como animadora, ¿no? A mí me llegan como unos backgrounds, ¿no? Como unos fondos, y depende de proyectos, pues cuando el tiempo apremia, pues tienes más información o menos, o a lo mejor son más fáciles de leer con el storyboard o con el guion técnico, depende, pero a veces sí que te incluyen como varias poses o unas pequeñas anotaciones o esquemas de qué es lo que va a suceder en el plano, qué acción tiene que pasar, cómo tiene que estar el personaje, ¿no? Entonces ya te introducen como una pequeña descripción de, pues no, pues aquí entra el personaje y está triste y sale por aquí y esto hace raccord con el plano siguiente. Entonces muchas veces tienes acceso a poder consultar si el plano anterior es de otro animador, porque no siempre haces planos o secuencias correlativas. Muchas veces haces un plano que va entre medias del trabajo de otra persona. Entonces es consultar cómo lo ha resuelto esta persona para que tenga un poco de correlación y coherencia, ¿no? El personaje tiene que ser el mismo. Y si a esta persona le ha añadido un deje, ¿no? En plan, pues el personaje pestañea mucho. Cuando te sorprende, pestañea. Pues tú tienes que intentar aplicar ese recurso, porque si no, si tú lo haces sorprenderse diferente. Entonces muchas veces esas indicaciones de cómo se tiene que comportar el personaje o si tiene alguna manía concreta ya te las facilitan. Entonces a mí me llegan los fondos, ya me llega como una pequeña descripción de la animación que va a pasar. Muchas veces me llega escrita, otras me llega esquematizada en dibujos y otras simplemente se hace un Skype, plano tal, pues aquí pasa y el mismo director, ¿no? o el caso del director de animación, quien esté encargado en este proyecto, es el que me cuenta
más o menos qué es lo que yo debería hacer en ese plano. Yo hago como una especie de primer boceto de animación, sin ponerle muchos detalles, como más, pues intento que sea una animación fluida y que se entienda bien, pero no poniendo todos los dibujos que al final vas a poner posteriormente, ¿no? Esa primera versión se le pasa al director de animación o al director del corto, o ambos, y te van diciendo, pues sí, funciona o no funciona, o esta pose es fea, cámbiala, y entonces ahí ya te van dando como un feedback, tú lo vas aplicando, entonces vas sumando, ¿no? Sobre este feedback ya le vas metiendo más dibujos si el boceto de animación está aprobado, y de ahí ya vas trabajando como por partes. Todo es un feedback constante, es decir, no coges un plano, lo empiezas, lo acabas y lo das, sino que es un proceso de constante feedback, ¿no? De yo lo subo para que lo vean. Entonces muchas veces trabajamos obviamente a distancia desde casa y usamos pues o bien Dropbox o Drive o cualquier plataforma de envío de archivos, y es de esa manera como nos lo vamos pasando. Yo se lo paso al director, que me corrige, me lo pasa a mí, pero ya parto o bien del guión técnico o bien de un fondo, de un layout para trabajar. O sea que yo ya tengo como un trabajo hecho previamente por arte o por el director mismo. Lo que describes, según yo lo entiendo, es como un mix, ¿no? Como una simbiosis entre arte y artesanía, también en parte. ¿Tú cómo te ves a ti misma? Quiero decir, en tu día a día tienes que ser más artesana que artista muchas veces. ¿Hasta dónde puedes plasmar tu alma artística o tu estilo? Y hasta dónde estás un poco más limitada, porque bueno, al final es un trabajo en equipo y al final tienes que hacer obtener un resultado a partir de, como estás contando, pues de unos patrones, unas normas. ¿Cuánto hay? ¿Es un 50-50? ¿Es más arte que artesanía? ¿Cómo lo llevas eso? Pues soy ambas, yo creo. Es una fusión, porque yo creo que depende de cada proyecto, como te contaba previamente. Al final lo que tienes que conseguir es adquirir versatilidad y saber adaptarte, ya no solo al estilo del proyecto, sino también a la gente con la que vas a trabajar, porque hay proyectos en los que a lo mejor sí que se han tomado un tiempo, o porque lo han tenido, o porque tenían presupuesto, o porque la persona es más meticulosa y le gusta tenerlo todo atado para que sea tal cual se lo ha imaginado, que a veces pasa, ¿no? Y hay otros en los que tienes un poco más de libertad. O sea, entonces es un poco ambas. Desde que te llega el plano ya sabes si te viene marcado muy no, tiene que pasar esto y esto tiene que pasar en este momento, o si te dicen, pasa esto, propon, ¿no? Porque hay mil maneras de sorprenderse, como hay mil maneras de llorar o de sentarse, ¿no? Entonces es un poco, hay gente que sí dice, no, quiero que entre y se siente de esta manera y que termine sentado así. Y hay otras personas, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, se tiene que sentar, se tiene que sentar y tiene que prevalecer el sentimiento. Entonces, que termine sentado como sea, pero que el plano transmita ese sentimiento, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes la libertad de decir, vale, si yo lo tuviera que interpretar, si yo, Mari Carmen Cambrils, lo tuviera que interpretar, ¿cómo interpretaría ese sentimiento? ¿No? No, también tienes tu parte de actriz, más que de actriz, de intérprete, claro, porque aunque sea a través de tus manos, pero ese personaje está cobrando vida a través de ti. Sí, es un poco el intérprete oculto, sí. Somos un poco titiriteros. Bueno, antes hablábamos de la diferencia o la diferencia que tú hacías dentro del futuro entre la ambición y el aprendizaje. ¿Cómo ves el futuro más inmediato? ¿Cómo ve Mari Carmen Cambrils su futuro más inmediato? Sé que tienes proyectos en marcha, pero si pusiéramos, no sé, un horizonte a 10 años, ¿qué es lo que esperas de tu carrera? ¿Cómo lo ves? Pues es que esa pregunta, dependiendo del día que me la formularas, te la podría contestar diferente. Cambia casi con el estado de ánimo, ¿eh? Claro, entonces ahora mismo, pues yo creo que quiero aprender más que animación, pero todavía no sé claro el qué, ¿sabes? Entonces sí que me gustaría el día de mañana ser capaz de crear un equipo de animadores, de poder dirigir a un equipo de animadores y llegar como a ser directora de animación, ¿no? Dentro de un proyecto, pero por otra parte, a nivel personal, eso sería más a nivel profesional, yo creo, pero a nivel personal muchas veces siento como que pertenezco o le he dedicado tantas horas a aprender en la parte de animación que todos los otros departamentos que lo engloban, como que los he
no he pasado un poquito de puntillas. A lo mejor me apetecería entrar en el departamento, sentarme y explorar. A ver, entonces no sé si sería el arte, si sería el guión, porque también cuando el entorno hace un montón, ¿no? Y entonces cuando más te sueles como reunir o juntar, ¿no? con otros directores o con otra gente y escuchas, pues también te pegan la motivación, ¿no? Y de repente dices, pues sí que es verdad que yo animo porque es algo que me llena y me gusta y soy un poco adicta a la animación, pero igual el día de mañana pues también podría escribir una historia propia, ¿no? O también podría dirigir mi propio corto. Entonces, te lo digo, depende del día que me preguntes esa pregunta, podría haber 1000 respuestas. En la actualidad, ambición en 10 años, y espero que antes, pero vamos a ver cómo avanza el camino, dirigir un equipo de animación. Es lo que ahora mismo te podría decir que tengo más claro. Bueno, Mari Carmen, pues muchísimas gracias por entrar aquí en Agenda Spanier, en esta sección de cultura. Creo que hemos subsanado esa deuda con el mundo de la animación. Tendremos que, ahora que estoy en contacto contigo, ya me pasarás contactos para seguir subsanándola en siguientes capítulos. Ya te digo, gracias por entrar aquí. Ha sido un verdadero placer. Ya tenía interés de entrevistarte en otros medios de comunicación previos, que trabajaba yo para otros y demás. Ahora que tengo yo mi propia radio, pues era vital hacerlo. De verdad, muchísimas gracias, muchísima suerte y estoy seguro que te va a deparar, pues eso, muy, muy altas cotas de popularidad y de éxito tu futuro, porque realmente te lo mereces y te lo curras cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, primero por contactarme y segundo por la labor y el empeño que le pones a las cosas y por hacer las cosas tan profesional y tan bien, la verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un abrazo, Mari Carmen. Adiós. Bien, chao, chao. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides. Suscríbete, dale al like, a la campanita y comenta. Puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com. Y mientras tanto, ¿por qué no te quedas viendo otros vídeos?